¿Qué ocurre cuando el corazón de Europa se queda sin energía en pleno invierno? Imagina por un momento la escena. Abres el grifo y el agua sale helada, imposible de calentar. Intentas encender la calefacción, pero no sucede nada, solo un soplo de aire frío. Fábricas gigantescas como Volkswagen o BASF, que suelen funcionar las 24 horas del día, detienen sus operaciones. Millones de hogares alemanes suben el termostato esperando alivio del frío polar. Y no obtienen respuesta. No es ciencia ficción, ni una simple crisis pasajera. Es la dura realidad que enfrenta Alemania en febrero de 2026, en un invierno que quedará marcado en la memoria colectiva. Hoy vamos a analizar cómo la economía más poderosa de Europa se encuentra al borde de un colapso energético sin precedentes en la era moderna. Las reservas de gas natural, recurso fundamental para la calefacción, la industria y la vida diaria, han caído a niveles críticos, apenas un 32 a 33% de su capacidad total. Los expertos advierten que, si la tendencia continúa y no llegan aportes extraordinarios, en 3 semanas el sistema podría colapsar completamente, dejando sin energía a hogares, hospitales, fábricas, oficinas e infraestructuras esenciales. ¿Te imaginas una ciudad como Berlín a oscuras y sin calefacción, con los hospitales improvisando para mantener vivos a sus pacientes? No hablamos solo de cifras frías o gráficos en los noticiarios. Esta es una amenaza directa al empleo, al ahorro de toda una vida y a la calidad de vida de millones de personas, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Esta fragilidad es el resultado de años de decisiones políticas, muchas veces tomadas bajo presión, que priorizaron intereses inmediatos y soluciones vulnerables, en vez de mantener alternativas sólidas y diversificadas. ¿Cuántas veces hemos visto gobiernos apostar por lo fácil o lo popular en vez de lo necesario? Si Alemania, esa locomotora industrial de Europa, pierde su liderazgo y su estabilidad social, todo el proyecto europeo tambalea. Economía, geopolítica, la vida diaria de sus ciudadanos, incluso la confianza en el futuro. ¿Cómo llegó Alemania a este límite que muchos consideraban imposible? Retrocedamos y veamos el inicio de este invierno crucial, cuando todo empezó a desmoronarse. El invierno comenzó suave, casi engañoso, pero de repente, el Ártico golpeó sin piedad. En cuestión de días, una ola polar barrió el país, llevando los termómetros a menos 25 grados Celsius en muchas regiones y disparando el consumo de gas a niveles nunca vistos. Las noticias mostraban imágenes de familias envueltas en mantas, abuelos temblando en sus apartamentos, y fábricas acelerando turnos para aprovechar las pocas horas de suministro antes de que escaseara el gas. Pero el mayor problema no era únicamente el frío. Alemania ya había comenzado la temporada con las reservas de gas más bajas en décadas, apenas un 70,76% de almacenamiento, muy por debajo del colchón mínimo necesario para resistir un invierno duro y prolongado. En solo 2 semanas, ese 70% se redujo drásticamente hasta un 40%. El mayor depósito del país, Reden, casi vacío, se transformó en el símbolo de una emergencia nacional que nadie quería reconocer abiertamente. Tras el corte total del gas ruso en 2022, Alemania apostó todo al gas natural licuado, GNL, importado de Estados Unidos, Qatar y otros países lejanos. Esa apuesta, que muchos políticos vendieron como una solución moderna y flexible, pronto mostró sus límites. Los precios del GNL subieron de forma vertiginosa y los nuevos puertos alemanes, aún en construcción o recién inaugurados, no daban abasto para recibir y distribuir todo el gas necesario para alimentar la poderosa maquinaria industrial y calentar millones de hogares. Simultáneamente, los demás proveedores europeos, como Noruega y Países Bajos, tampoco pudieron aumentar significativamente sus envíos. Los contratos a largo plazo, la saturación de infraestructuras y la prioridad de sus propios consumidores bloquearon cualquier intento alemán de conseguir gas adicional de forma rápida. Los precios internacionales se dispararon justo cuando más se necesitaban esos recursos,
haciendo que incluso países con poder adquisitivo como Alemania se vieran en aprietos. Mientras tanto, la industria alemana empezó a colapsar de manera visible y dramática. Empresas emblemáticas como BASF y ThyssenKrupp tuvieron que paralizar líneas enteras de producción. En el caso de BASF, el gigantesco complejo químico de Ludwigshafen, considerado el corazón de la industria química europea, tuvo que detener la producción de amoníaco y etileno, esenciales para fabricar fertilizantes, plásticos y productos farmacéuticos. No es cuestión de apagar la luz y esperar. Si estas instalaciones se paran a temperaturas bajo cero, el daño puede ser irreversible y su reparación costosa y lenta, con riesgos de perder la ventaja tecnológica acumulada durante décadas. La crisis se agravó aún más. La siderurgia de ThyssenKrupp en Duisburgo puso en hibernación sus altos hornos. Sin gas, producir acero era simplemente inviable. Esto afectó a toda la cadena industrial, desde la construcción de infraestructuras hasta la ingeniería de precisión. Incluso la todopoderosa industria automotriz, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, suspendió líneas de ensamblaje. Oficialmente, la explicación fue dificultades logísticas, pero la realidad era evidente. Sin energía, no hay producción, y sin producción, no hay empleo ni exportaciones. Las cifras lo confirman. Solo en la primera semana de febrero, las pérdidas industriales superaron los 12.000 millones de euros y el PIB nacional apuntó a una caída del 7% en el primer trimestre del año. Son números que evocan periodos de guerra, no de una potencia estable en el corazón de Europa. La confianza de los inversores internacionales tembló y las bolsas reaccionaron con nerviosismo, anticipando un escenario prolongado de recesión. Pero el riesgo no es solo económico. Cuando un nivel tan alto de industria se paraliza, millones de empleos peligran y el daño a las instalaciones, como mencionamos antes, puede ser permanente. No se arregla simplemente si regresa el gas mañana mismo. La infraestructura podría quedar tan dañada que la recuperación tomaría años y requeriría inversiones colosales. Además, la fuga de talento y la pérdida de credibilidad internacional suman a una crisis de confianza que puede ser tan o más grave que la puramente técnica. Alemania, la locomotora industrial y exportadora del continente, se acerca peligrosamente al abismo por una cadena de decisiones políticas y estratégicas tomadas durante años, muchas veces confiando en que todo saldría bien. ¿Cómo permitió la principal economía europea quedar tan expuesta y sin alternativas reales? Para entenderlo, hay que mirar el trasfondo geopolítico y energético que ha definido la última década. Cuando la ideología choca frontalmente con la realidad, son los recursos físicos los que dictan las reglas del juego. El colapso energético de Alemania en febrero de 2026 es mucho más que la historia de un país en apuros. Revela cómo, cuando se agotan las alternativas, los discursos políticos se vacían y lo único que importa es quién tiene el gas, el petróleo, la energía que mueve el mundo. Y aquí, Alemania se quedó sin cartas, obligada a improvisar. Tras perder el acceso al gas ruso, Alemania recurrió a fuentes alternativas, pero el precio fue altísimo. El GNL que llega por barco desde Qatar o desde Estados Unidos es mucho más caro e inestable. En un mercado global cada vez más feroz y competitivo, Europa ya no solo compite consigo misma, sino también con gigantes como China o India por los pocos cargamentos disponibles en pleno invierno. Y mientras tanto, las energías renovables, aunque avanzadas y prometedoras, no alcanzan para cubrir toda la demanda, especialmente en los meses fríos, cuando el viento y el sol no siempre acompañan. Por eso, ante el invierno de 2026 y temperaturas extremas, el gobierno alemán se vio obligado a reabrir centrales de carbón, una decisión que muchos consideraron un retroceso ecológico. Fue duramente criticada por ambientalistas, pero presentada por el gobierno como mal menor, frente al riesgo real de apagones masivos y muertes por hipotermia. Sin embargo, ni siquiera esta medida desesperada resolvió el fondo del problema. La energía seguía faltando y los precios alcanzaron récords históricos, afectando a consumidores, empresas y al propio Estado.
Mientras la gente sufría en sus casas, envuelta en abrigos y mantas, en el poder se libraba otra batalla menos visible, pero igual de intensa. Berlín intentó, en secreto, reabrir canales de diálogo con Moscú para retomar, aunque fuera parcialmente, el suministro de gas. Pero la respuesta fue el silencio absoluto. Rusia no tenía interés en ayudar y utilizó su control del gas como arma definitiva, en una jugada geopolítica magistral. Las alianzas internacionales se tambalearon. La industria alemana clamaba por soluciones inmediatas, advirtiendo que sin energía asequible se perderían cientos de miles de empleos y décadas de progreso. Los aliados de la OTAN, especialmente Polonia y los países bálticos, presionaron con fuerza para que Alemania no cediera ante el Kremlin. Para ellos, cualquier concesión sería una derrota estratégica y una amenaza a su propia seguridad. En este clima de máxima tensión, la situación social se deterioró rápidamente. En el este de Alemania, las protestas contra el gobierno aumentaron de forma exponencial, sobre todo en regiones históricamente más pobres y dependientes de la industria, como Sajonia y Turingia. Las autoridades aplicaron cortes programados y limitaron la calefacción central a 15 grados, mientras afuera, el termómetro marcaba 20 bajo cero. El malestar social no se limitó a protestas pacíficas. Hubo disturbios, saqueos y enfrentamientos con la policía. Lo más grave, quienes salían a la calle ya no eran solo grupos marginales o extremistas, sino la clase media, profesionales y pequeños empresarios, viendo cómo se esfumaban sus empleos y ahorros, y temiendo por el futuro de sus familias. La crisis abrió la puerta a nuevos actores políticos. Partidos radicales, como el encabezado por Sahra Wagenknecht, ganaron apoyo con propuestas directas y contundentes. Reanudar la compra de gas a Rusia, detener el apoyo militar y financiero a Ucrania y rechazar la presencia de misiles estadounidenses en suelo alemán. Estas ideas, que hasta hace poco parecían impensables e incluso peligrosas, resonaron entre millones de votantes cansados de promesas incumplidas y dogmas, deseosos de recuperar una vida normal y estable. Las encuestas mostraron un ascenso preocupante de estos movimientos, amenazando con desestabilizar el escenario político alemán y, por extensión, el europeo. Mientras tanto, el gobierno federal quedó atrapado, presionado por todas partes y sin margen de maniobra real. Ceder ante Rusia significaría perder prestigio internacional y el liderazgo europeo construido durante décadas. Resistir, por otro lado, implicaba seguir destruyendo la base industrial y permitir que la fractura social se profundizara, con el riesgo de una crisis política y económica prolongada. No solo está en juego el suministro de energía, está en riesgo el propio liderazgo alemán, la cohesión interna del país y la unidad del proyecto europeo. Esta crisis ya no es solo alemana, amenaza con fracturar a toda la Unión Europea, reavivando viejas tensiones, nacionalismos y rivalidades que parecían superadas. ¿Colapso, resignación o improbable salvación? Esa es la gran pregunta, tanto para Alemania como para Europa entera. Porque lo que está en juego ya no es solo si los alemanes pasarán frío este invierno, sino si sobrevivirá el modelo económico, social y político que hizo de Alemania el motor indiscutido de Europa durante décadas. Imaginemos juntos los tres caminos posibles ante esta encrucijada histórica. Primero, la capitulación. El gobierno, presionado por el colapso industrial y la amenaza de estallido social, decide relajar sanciones y volver a comprar gas ruso. Para muchos, sería una traición a los valores adoptados tras la invasión de Ucrania, una claudicación ética y política. Los aliados del Este lo verían como un acto de egoísmo que rompe la unidad europea. La credibilidad y liderazgo internacional de Alemania se desplomarían, pero, al menos a corto plazo, las fábricas reabrirían, los empleos se salvarían y el país ganaría tiempo para buscar soluciones de fondo. Pero, ¿a qué precio? Se corre el riesgo de una fractura diplomática duradera y la percepción de que, bajo presión, los principios siempre ceden ante la necesidad. Segundo escenario, mantener la línea dura.
Alemania se niega a ceder ante el chantaje energético, aunque el precio sea altísimo. La industria, sin acceso a energía asequible, entra en crisis profunda. Cierres de plantas, despidos masivos, ahorros evaporados en cuestión de semanas. El descontento social crece, protestas en las calles, sindicatos en pie de guerra, partidos radicales ocupando el vacío político. La economía retrocede años, el desempleo se dispara y la estabilidad social se tambalea peligrosamente. Alemania salva su dignidad internacional, pero arriesga su base industrial y el bienestar de toda una generación. Tercer camino. Un compromiso parcial, una solución a la alemana. Se buscan atajos ingeniosos, contratos indirectos, compras a través de intermediarios, argumentos humanitarios para justificar importaciones puntuales. Se logra un alivio temporal. Las casas no quedan sin calefacción y las tensiones sociales bajan algo. Pero es solo un parche. La crisis energética sigue latente. La economía no recupera su antiguo vigor y la desconfianza política, tanto interna como europea, persiste. La unidad europea queda dañada y el liderazgo alemán cuestionado. Y mientras Alemania decide, el mundo observa atentamente. Aquí hay una lección global. El control real de los recursos energéticos pesa más que cualquier sanción o discurso ético. No importa cuántas reservas tenga un banco central si las fábricas no arrancan y los hogares no se calientan. Estados Unidos refuerza su papel de proveedor de energía a Europa, pero teme que la inestabilidad alemana y europea afecte sus propios intereses estratégicos y económicos. China y los países de Medio Oriente toman nota y sacan conclusiones. La autosuficiencia energética y la diversificación de fuentes son ahora prioridades absolutas para cualquier nación que aspire a sobrevivir en un mundo incierto. ¿Y Europa? La amenaza real es una nueva era de fragmentación. Si Alemania se debilita, disminuye la cooperación continental, resurgen viejas rivalidades y la economía europea pierde competitividad frente a Asia y América. El proyecto europeo entra en modo supervivencia, cada país buscando salvarse con soluciones individuales, aunque ello signifique sacrificar la solidaridad. Todo esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué lecciones deja esta crisis para el futuro energético y político de Alemania, de Europa y de cualquier país que aspire a ser verdaderamente soberano y resiliente? ¿Podría tu país repetir los errores de Alemania? Es la pregunta incómoda que queda tras ver cómo una de las economías más avanzadas y admiradas del mundo se enfrenta a un colapso energético que parecía impensable. Más allá de lo técnico, Alemania vive un recordatorio brutal. La seguridad energética no es un lujo ni una opción ideológica, es cuestión de supervivencia nacional. Cuando una nación pierde el control de sus fuentes de energía, pierde también su soberanía y capacidad de decidir su destino. Esta crisis obliga a examinar a fondo cómo las decisiones políticas, tomadas muchas veces bajo presión mediática o pensando únicamente en la imagen internacional, pueden desatar consecuencias económicas devastadoras. Alemania cerró sus plantas nucleares y de carbón sin contar con alternativas sólidas. Confió en que el mercado y la tecnología cubrirían el vacío de forma eficiente y segura. La realidad fue otra. La dependencia de un solo proveedor, por fiable que parezca, resultó fatal. Ningún país puede depender de una única fuente. Diversificar no es solo recomendable, es vital para la supervivencia. La lección es clara y contundente. Geopolítica y economía van siempre unidas. Cuando escasean los recursos, los principios ceden ante los intereses. Alemania tomó partido en un conflicto internacional, esperando mantener su integridad moral, pero perdió el acceso a energía barata y ahora paga el precio con empleos, bienestar y su posición de liderazgo. Lo mismo puede pasar en cualquier país que ignore los riesgos y las consecuencias de sus decisiones. ¿Está tu país preparado para afrontar una crisis similar? ¿O confías ciegamente en que eso aquí no puede pasar? Y atención con la transición energética. No basta con apostar decididamente por lo verde. Hay que hacerlo gradualmente, invirtiendo en almacenamiento,
redes inteligentes, tecnologías alternativas y, sobre todo, conservando una base mínima de respaldo tradicional hasta que lo nuevo esté realmente listo. Cerrar centrales tradicionales sin respaldo real y comprobado, como hizo Alemania, es arriesgado y, como vemos, puede ser catastrófico. La crisis demuestra que los recursos físicos mandan y que los balances financieros, por sólidos que sean, no calientan hogares ni mantienen industrias funcionando. En definitiva, no está en juego solo la factura de la luz o el gas, sino el bienestar, los empleos y la viabilidad misma de los estados modernos. Si no aprendemos esta lección, cualquiera puede estar mañana en la misma situación que Alemania hoy. Pero, ¿todo está perdido? ¿Habrá lugar para la esperanza o incluso la reinvención de un modelo energético más seguro y diversificado? Veámoslo con detenimiento. La historia de Alemania es una advertencia clara. ¿Estamos prestando atención? Lo que hoy ocurre en Berlín podría repetirse en cualquier país europeo, o incluso fuera del continente. Cuando el modelo basado en energía barata y abundante se desmorona, no solo se apaga la industria, tambalean el empleo, el ahorro y la confianza en el futuro. Alemania parecía invulnerable, líder industrial, locomotora económica, ejemplo de eficiencia. Pero bastó una secuencia de decisiones políticas, aparentemente racionales pero desconectadas de la realidad física y geopolítica, para poner en jaque todo ese progreso. Ahora vemos las consecuencias. Fábricas paradas, apagones, protestas masivas, miedo social a perderlo todo. Esta crisis no es fruto del azar ni de una catástrofe natural. Es el resultado de ignorar riesgos evidentes y de una peligrosa confianza en que la abundancia energética es un derecho adquirido. Delegar la seguridad energética en otros, otro error más. Apostar todo a una sola carta, convencidos de que esta vez será diferente, el mayor de todos. La dependencia del gas ruso y luego del gas licuado estadounidense no solo debilitó a Alemania, sino que entregó poder a actores externos que ahora dictan las reglas del juego. El pragmatismo de países como China o los grandes exportadores de Medio Oriente demuestra que quien controla los recursos físicos tiene la última palabra, más allá de discursos o sanciones. Ahí está el dilema. Si no aprendemos de la experiencia alemana, Europa y el mundo corren el riesgo de caer en la misma trampa. Más allá de la coyuntura, debemos preguntarnos, ¿quién decide hoy el destino de nuestra economía? ¿Cuánta autonomía estamos dispuestos a sacrificar por comodidad, intereses a corto plazo o ideales? ¿Y cuánto estamos preparados para asumir las consecuencias de esas decisiones? Este no es solo un debate para expertos en energía o política. Nos afecta a todos, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo y en el futuro de nuestros hijos. Nuestra calidad de vida, empleos y seguridad dependen de que aprendamos de esta crisis. Solo si la sociedad exige responsabilidad, diversidad de opciones y visión a largo plazo, podremos evitar que el colapso energético alemán sea el preludio de nuestro propio futuro. La historia aún no está escrita, pero ignorar sus lecciones es la forma más segura de repetirla. ¿Estamos listos para aprender o seguiremos apostando a que nunca nos pasará? El futuro energético de Europa y del mundo depende de la respuesta.